Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que se llama la Panic Zone. El único lugar donde verán lo más paranormal, misterioso, inquietante, enigmático, esotérico, cabalístico del mundo del gaming. Yo digo que sí, y me vale si no. Si eres un ilustre en el ámbito videojueguil, seguro conocerás a una de las sagas más famosas, hecha por una de las mejores desarrolladoras de videojuegos, llamada Bethesda Game Studios. Así es, me refiero a la saga de Fallout, un juego de mundo abierto en primera persona, el cual lleva como tema principal sobrevivir en un mundo post-apocalíptico afectado por la radiación, que ya de por sí en su vasto tamaño resguarda una cantidad de misterios enorme, con una cantidad de información acerca de su historia, que solo pocos considerarían importante. Es un mundo tan amplio que a veces es imposible cubrir todas las áreas, y más considerando la cantidad de refugios antibombas que hay esparcidos por todo el lugar, que es nuestro tema en cuestión, cuyo único propósito era preservar la mayor parte de vidas humanas de los desastres radioactivos. Pero aquellos que se han dado la tarea de leer toda esa información, se han dado cuenta que en ciertos refugios, a lo largo de la saga Fallout, se encuentran historias un tanto macabras. Al parecer el propósito de estos no se limitaba solo a salvaguardar a la humanidad de una guerra nuclear. Todo indicaba que se aprovechó la situación y se dio la oportunidad de conocer un poco más de los límites de la raza humana. Como dije antes, solo aquellos que se tomaban el tiempo de desenmarañar lo que ocultaban las paredes de estos refugios, oír los gritos que aún retumbaban en las ventilas, y leer las anécdotas de aquellos que estuvieron hasta las últimas instancias en esos lugares, pudieron ver que la guerra nuclear solo era el principio de sus problemas. A continuación te mostraré algunos casos, desde los más tenebrosos, curiosos, extraños y desconcertantes, hasta los que te harán preguntarte más de una vez, ¿qué hubiera hecho yo? Cada uno de estos búnkers se le ha asignado un número. Nos iremos de manera ordenada desde el más bajo al más alto, saltando los que no sean muy relevantes y exponiendo los que nos dan algo de qué hablar. Comencemos con el primero de todos. Antes de que Fallout formara parte de Bethesda Game Studios, pertenecía a una desarrolladora llamada Microforte, con su primer lanzamiento en el 2001 bajo el nombre de Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, hasta que se hizo la compra de los derechos y todo aquello relacionado con este juego. Consecutivamente dejó de formar parte del canon, pero aún así, y entrando de lleno al tema, es importante nombrar al Refugio número 0. A diferencia de la mayoría de los refugios que han existido, este es el principal y el encargado de monitorear todos aquellos experimentos y comportamientos que ocurrían en los demás. Por lo tanto, era el más grande en tamaño y albergaba a las mayores mentes de la humanidad, pero con una condición: criogenizándolos y almacenando sus cerebros en una red conectada a una supercomputadora llamada la Calculadora, con el propósito de preservar el mayor conocimiento y usarlo para después de la guerra. Pero gracias a un recorte de presupuesto por la inseguridad que sentía el gobierno, al dar tanto ingreso a algo que no era muy seguro, se dejó de dar mantenimiento esencial y provocó que la calculadora se corrompiera, causando que todo lo que estuviese conectado a ella se rebelara contra los humanos que vivían ahí, acabando con la vida de todos, incluyendo a las grandes mentes que tenían congeladas, provocando demencia, daño cerebral y mutaciones causadas por la radiación, convirtiéndola en una zona contaminada. Entre cadáveres de seres humanos, necrófagos y robots asesinos, uno se adentraba en lo que podría ser el principio de una serie de fallos en todos los refugios. Si en este, que se supone que era el principal, tuvo poca supervisión y apoyo de los grandes mandos, ¿qué le esperaba a los demás? Refugio número 3. Este lugar fue de los pocos que realmente no había ningún experimento raro o algún suceso escalofriante ocurriendo dentro. Era una comunidad próspera y sin ningún problema.
Y ya, aquí se acaba el video. Se supone que saldrían 20 años después de la guerra, pero ellos decidieron quedarse un tiempo más por miedo al exterior, hasta que un día, gracias a una fuga de agua, tuvieron que salir para buscar ayuda. Tiempo después, ya asentados y acostumbrados al exterior, fueron invadidos por una banda de saqueadores llamados los maníacos. Y como los habitantes no tenían ningún entrenamiento de defensa, ni un sistema de seguridad, estos saqueadores terminando matando a todos los habitantes que se encontraban ahí. Lo que pudo ser uno de los refugios que mejor funcionaron, pasó a ser solo una pila de cadáveres. Nuevamente la falta de presupuesto y organización para crear un sistema de defensa fue lo que causó una masacre total. Refugio número 11. Aquí se entra de lleno al propósito inicial del refugio. Sería completamente un experimento social, en el cual a los habitantes se les dio una orden bastante inquietante. Una vez por año tienen que seleccionar a uno de ustedes para que sea sacrificado y salve a los demás. En caso de que no seleccionen a nadie, todos serán asesinados. Así que dicho y hecho, año tras año se llegaba a un acuerdo para llevar a una persona a la Cámara de los Sacrificios para cumplir dicha orden. Dentro de estos años pasaron muchas cosas: sobornos con pagos carnales, traiciones, engaños, trifulcas y todo lo necesario para garantizar la supervivencia. Tú, como jugador, al entrar al refugio después de años abandonado, puedes ver algunos archivos, pósters y grabaciones hechos por los habitantes, donde te das cuenta del horrible e inquietante final de todos. Al entrar a la Cámara de los Sacrificios, puedes darte cuenta de que hay 16 esqueletos en el suelo, y ya que esto se hacía una vez al año, se puede calcular que hicieron esto por lo menos 16 años, hasta que, al parecer, al año 17, se negaron a continuar con los sacrificios. Acto seguido sale un mensaje automático que te dejará con la sangre helando. Enhorabuena, ciudadanos del Refugio 11. Habéis tomado la decisión de no sacrificar a uno de los vuestros. Podéis ir con la cabeza bien alta, sabiendo que vuestro compromiso con la vida humana es un brillante ejemplo para todos. Y para que ese sentimiento de orgullo sea aún más dulce, tengo magníficas noticias. A pesar de lo que os han hecho creer, la población del Refugio 11 no va a ser exterminada por su desobediencia. Por el contrario, se ha activado el mecanismo de apertura de la puerta principal del refugio y podéis entrar y salir a voluntad. Pero no tan rápido. Consultad con vuestro supervisor para saber si es seguro salir. En Vault-Tec, vuestra seguridad es la prioridad absoluta. Justo después de que los últimos habitantes del refugio escucharan esto, que por cierto solo quedaban 5, tuvieron una disputa de qué hacer después. Entre la locura, la culpa, el remordimiento, la depresión y el enojo, unos optaron por el suicidio colectivo, otros por salir y contar todo esto para que haya justicia. Pero, desafortunadamente, y todo esto escuchándose desde una cinta encontrada dentro y reproduciéndola en el Pip-Boy, se escucha como uno de ellos le dispara a las otras 4 personas. Y no se sabe si el que disparó acabó también con su vida o huyó de ahí. Los 4 cadáveres se pueden encontrar justo en la entrada del refugio. No, espera. Refugio número 75. Seguimos con el asunto de los experimentos, utilizando a los seres humanos como viles conejillos de indias. En este caso se buscaba crear una raza superdotada de seres humanos, extrayendo el ADN de los más sobresalientes. Pero bueno, me estoy adelantando. Se separaron a los padres de los niños, no mayores de 15 años, para poder ser manipulados y moldeados de mejor manera. ¿Y qué hacían con los padres y los jóvenes mayores de 15 años? Simple, no servían para nada. Así que digamos que servían mejor como alimento para los gusanos. Mientras tanto, a los niños les imponen un régimen de pruebas altamente estricto, tanto físicas como mentales, para determinar cuáles valían la pena y cuáles no. Se dividían entre no aptos, aptos y muy aptos. El destino de cada uno era diferente. Para los no aptos, solo les esperaba la muerte. A los aptos les extraían su material genético,
y después les esperaba la muerte. Y finalmente los muy aptos formaban parte de los científicos que había en el refugio para seguir con las investigaciones. Pero un afortunado día para los niños y desafortunado para los del refugio, uno de los niños encontró un papel que por accidente extravió uno de los científicos, donde se exponía todo lo que les hacían a los que no pasaban las pruebas. Así que pronto se armó un motín y los niños se aliaron para acabar con todos los encargados y finalmente huir de ese refugio. Solo Dios sabe cuántas personas murieron con un fin que jamás se llevó a cabo. Así como hemos visto hasta ahora, solo muertes innecesarias. Refugio número 87. Con la esperanza de siempre querer dar el siguiente paso evolutivo, parece que el proceso es demasiado lento, así que tenían que darle un empujón, utilizando un virus llamado virus de la evolución forzada, creado con la finalidad de hacer que una persona pueda ser inmune a la radiación, y así poder sobrevivir a una posible guerra nuclear. Cosa que sí pasó, pero ese es otro tema. El virus parecía no cumplir bien su función, provocando que las personas mutaran, haciendo que tuvieran fuerza sobrehumana, crearan inmunidad a las toxinas e incrementaran la resistencia física, pero con altos daños cerebrales y agresividad descontrolada, lo que causó que el experimento fuera cancelado y los supermutantes creados ahí tomaran el control del refugio. Lo más turbio de esto es que los supermutantes no piensan permitir que su especie se extinga, así que, como si fuera un cuento de terror para niños, salen a la ciudad de vez en cuando para seguir secuestrando personas, y como la radiación los hizo estériles, a la gente los llevan al refugio y les inyectan el virus de la evolución forzada, para continuar creando más y más mutantes. Esto haciéndolo durante al menos unos 200 años. Un suceso que jamás debió existir. Como dije, nuevamente por la obsesión de la supervivencia humana. No por nada se les advertía a los visitantes antes de que a alguien por error se le ocurriese pasar por esos rumbos. Me temo que la entrada al refugio 87 no será nada fácil. La radiación de la zona es extrema. En la entrada los niveles son letales. El acceso directo es prácticamente imposible. Refugio número 95. Acercándonos al final de este fatídico viaje, nos encontramos con lo que pudieran ser en un principio buenas intenciones, pero experimentando con la vida humana sin consentimiento alguno. El propósito era experimentar con farmacodependientes. El qué pasaría si se les priva su adicción por algunos años a la fuerza, estudiar qué efectos tiene en la mente de un adicto, y si sería factible aplicarlo en un futuro. Pero, como siempre, hay un modo muy malévolo de llevar estas cosas a cabo. Todas las personas con alguna dependencia a sustancias ilícitas entraron al refugio sin saber que no tendrían acceso a ellas durante años. Y, por supuesto, era imposible que pudieran salir por su cuenta. Después de 5 años se notó un considerable cambio. Se disminuyó la necesidad de consumirlas y, en algunos casos, hasta la desintoxicación total. Todo iba aparentemente bien, pero claro, algo debía salir mal. No, en lo más profundo del refugio se escondía, secretamente, un almacén lleno de todas estas sustancias a las que eran adictos todas esas personas. Se dice que infiltraron a un agente encubierto para que abriera ese almacén y les avisara a todos que ésta existía y que pueden entrar cuando quieran. No existe registro de lo que pasó después, pero podemos intuir más o menos lo que pasó, ya que hay una pila de cadáveres en todo el refugio, entre botellas de whisky, jeringas de Psycho, entre otras sustancias. ¿Con qué razón se llevó a cabo todo esto? Ni ellos han de saber. Esperar 5 años solo para ver cómo un montón de drogadictos se intoxican hasta la muerte no suena como un pasatiempo que valga mucho la pena. Refugio número 118. Y para finalizar, vamos con uno que no se pudo concluir, pero no sabremos qué fue peor, si lo que querían hacer o lo que acabó siendo. Este refugio se construyó con la finalidad de alojar a 2 clases sociales en un solo lugar, clase alta y clase obrera, bajo la supervisión de alguien que no era ni un poco apto para resolver problemas de conflicto, para liderar ni actuar bajo presión. Y el propósito era ver cómo se desarrollaba esta sociedad con estos impedimentos, por un extenso periodo de tiempo.
Pero por malversación de fondos y otras corrupciones, ya no se pudo financiar el proyecto. Y sin embargo, eso no los detuvo como para que, aún así, metieran a toda esa gente en el refugio, ya que poco después sucedería el caer de las bombas nucleares. Entre las personas de clase alta se encontraba un investigador de un experimento llamado Cerebrobots, que, básicamente, era poner el cerebro de un humano en cuerpos robóticos, para así acercarse un poco más a la inmortalidad. El experimento se llevó a cabo y la mayoría de las personas se convirtieron en robots. Al final siguen ahí, y el supervisor inepto que dejaron a cargo de todo, al no soportar la convivencia con los mismos, terminó quitándose la vida. Durante este trayecto, si algo nos puede reconfortar es que esto es solo un videojuego. Queremos creer que todo esto nunca va a pasar y que jamás seremos carne de cañón para las torturas, experimentos, proyectos o investigaciones para beneficiar a los altos mandos de la sociedad. ¿Verdad? Hasta aquí el video del día de hoy, espero que los haya hecho pensar, filosofar y mi voz resuene en sus momentos más íntimos. En mi investigación vi que hay algunos refugios de Fallout que más que terroríficos son absurdos y hasta divertidos de imaginar. Pero tal vez Vansaldo lo haga para otra sección, la Top Zone o algo así, que son cosas más light. Suscríbanse para que no se lo pierdan. Nos vemos en la próxima zona. Mis redes y contactos están en la parte de la descripción. Y como dice Mario Bros, bye bye.